en días pasados las mayorías morenistas en el Congreso pasaron por encima de la Constitución por enésima ocasión y aprobaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Tal padrón o registro contendrá todos los datos personales de los usuarios de las líneas telefónicas en nuestro país, cerca de 126 millones, tales como el número de la misma asociada con el nombre y domicilio, si es prepago o pospago, documento de identificación oficial y los datos biométricos del titular. La justificación dada para crear tal padrón con datos recabados por las empresas telefónicas de los usuarios y entregados al Instituto Federal de Telecomunicaciones es la necesidad de combatir la delincuencia, pues aseguraron que los datos de las líneas telefónicas servirán para identificar a los responsables cuando el teléfono sea usado para cometer algún delito, lo cual inhibirá su comisión, como si los delincuentes fueran a registrar sus datos con las líneas telefónicas que delinquen. Pareciera que el argumento morenista del combate a la delincuencia es suficiente para legitimar la existencia de tal padrón. Sin embargo, hay, entre otros, un problema de constitucionalidad en esto, pues la regulación se contrapone, a lo menos, con el derecho fundamental a la privacidad y a la protección de nuestros datos personales, que son aquella información que nos identifica como personas o nos hace identificables. Si bien los derechos humanos son susceptibles de ser limitados, se podría decir para defender tal padrón, se han precisado por parte de la Suprema Corte y algunos tribunales internacionales los lineamientos que deben corroborarse para que la restricción a un derecho humano se permita, y son que la reglamentación persiga un fin constitucionalmente válido, que la medida sea idónea para lograr tal propósito constitucional, que no existan otras medidas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos perjudiciales para el derecho fundamental, y que lo que se logre sea mayor al grado de afectación provocado al derecho humano con la medida analizada. En este caso, la finalidad que se supone se persigue con el padrón con datos biométricos que analizamos parece ser constitucionalmente válida. Aún así, la medida difícilmente superará las otras condiciones exigidas para el examen de constitucionalidad y tendría que ser declarada inconstitucional, pues tal padrón no es la medida más idónea y eficaz para el fin que se persigue, pues por la experiencia del Renault, que perseguía los mismos fines pero elevó un 40% las extorsiones, es poco probable que ayude a disminuir la delincuencia. Al contrario, aumentará el robo de celulares, la clonación de tarjetas SIM, etc. Y en contraposición, el perjuicio causado a los derechos de los mexicanos será mayúsculo, pues nos expondrá a ciberataques, robos de identidad, pondrá nuestros datos a merced de la delincuencia, pero permitirá sobre todo al gobierno hacer uso de ellos sin cortapisas, al poder usarlos y hacer espionaje legal a gran escala contra quien quiera. El IFT tiene hasta octubre de 2021 para emitir la normatividad con la que operará y las empresas deberán entregar los datos de los usuarios a más tardar en abril de 2023, justo antes de la elección presidencial. Veremos si el Poder Judicial, por los miles de amparos de los cuales algunos ya se tramitan, como debe suceder, deja sin efectos este padrón, que solo servirá para instrumentar el Big Brother de la Cuarta Transformación y seguir avanzando hacia la dictadura que pretenden construir en México. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.